ella tenía que dar testimonio sobre algo que le había ocurrido a ella, o que ella había sido testigo cuando era una niña. Es decir, quien estaba declarando ahí era la voz de una niña ya más grande, creo que tenías, en aquel momento del juicio, creo que tenías 22 o 23 años, y bueno, escucharla fue conmovedor. Y a mí para el final, no del libro, sino del capítulo ese, yo elegí algo que era también una figura que me había quedado muy, muy grabada, que ella recuerda a la imagen de una chica, una joven, que creo que era muy flaquita, que habías visto y que a quién era, ahí dentro del hospital, alguien bueno, que es una víctima, pero que bueno, que quedaba ahí, era como el cierre, y además las palabras que habías dicho, ¿no? Esto que contó recién Bertoia, ¿no? El tema de cuando nos preguntan, ¿no? Cuando les preguntan ahora, digo, a los testigos, ¿usted es amigo o enemigo de alguna de las partes? Y Zule dice, no, ni amiga ni enemiga soy, pero sí los considero, esta frase tremenda, enemigos de la humanidad, ¿no? Dándole ese potencial que en aquel momento no se usaba mucho, la palabra juicios de lesa humanidad prácticamente no se usaba, eran juicios por violaciones a los derechos humanos. No, la lesa humanidad fue apareciendo después, y hoy son juicios de lesa, y de hecho nuestra procuración, que está Ángeles presente, es la proculesa para perseguir delitos de lesa humanidad. Así que bueno, ese fue el recuerdo, y bueno, ahora la emoción de ser abogado de ustedes, de ser abogado de sobrevivientes y de las familias, y de aquel recuerdo de 35 años a esta parte. Esto que les dije al comienzo, bueno, en el cierre contarles que todavía está el juicio del Posadas, que ya hubo juicios orales, para lo cual Ahí también... está. ¿eh? ¿Viste? Para lo cual, por supuesto, pido el mayor reconocimiento a quienes actuaron en la instrucción, a quienes actuaron en el primer juicio oral, a quienes nos dieron una mano en el otro juicio oral, la pelea enorme para dar batalla por ese 2x1, en contra del 2x1, que tuvo otra vez al Posadas como centro, porque uno de los beneficiados por el 2x1 era un asesino del Posadas. Todo esto, y lo que falta, que es la cantidad todavía importante de represores, tanto de la Fuerza Aérea como de los que han quedado todavía del grupo SWAT, como otros responsables de genocidas del colegio militar que fueron ahí a operar. Bueno, todo eso está pendiente, tenemos que empujar al juez Rafecas, todavía juez, a que continúe esa instrucción para que logremos, bueno, por lo menos la justicia para todos esos genocidas que quedan, varios ya murieron, y sobre todo para seguir explorando, buscando los restos de nuestras y nuestros compañeros. Hace poquitos días un sobreviviente del Posadas, de apellido Pepe, concurrió a una inspección en el marco de la instrucción para bueno, seguir buscando lugares ahí y ver si hay que excavar algo más, o hay que seguir buscando dentro del Posadas todavía huellas del horror. Así que mi agradecimiento 35 años atrás, mi agradecimiento 35 años después, a todas y todos los compañeros, que gran parte de ellos están acá presentes. Los abrazo y les digo simplemente gracias, y que tengan la seguridad que a los genocidas, a donde vayan, los vamos a ir a buscar. Gracias a vos, Pablo. Bueno, ahora es el turno de Javier de Luca. A Javier lo conocimos como fiscal en el juicio del Posada del 2011, y nos quedamos maravillados con su actuación como tal, y su voluntad y su consecuencia en sus argumentaciones.
imputaciones y demás. Ahora es fiscal general ante la Cámara de Casación y seguimos teniendo contactos de vez en cuando a nivel humano. Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación, a Zulema, Chester, a toda la gente que trabaja para hacer estos encuentros y para, bueno, que trabaja, sigue militando, digamos así, por los derechos humanos relacionadas con el Hospital Posadas o no, o más allá de eso. Así que el honrado soy yo, que me consideren, que me hayan permitido participar de esta comunidad que conforman ustedes, que son los protagonistas de una historia tremenda, en la que uno entró, vamos a decir así, por la ventana a hacerse cargo de algunas cuestiones más bien técnicas, o por supuesto las jurídicas, más abstractas, más teóricas, que lo que les pasó a todos ustedes. Así que soy un privilegiado de poder compartir con ustedes esta suerte de intimidad colectiva y que me consideren, ¿no? Esto para mí lo tomo así como algo así natural, no tengo ninguna otra pretensión, digamos así. Tenemos poco tiempo. Yo trabajé en la Cámara Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Entré al juicio de las juntas ya empezado. Yo entré a trabajar allí a mediados del año 85, convocado por uno de los jueces, Guillermo Ledesma, yo entré como secretario letrado, es decir, como una especie de relator letrado. Tenía 25 años, así que era una persona madura, pero en algunas cosas, pero muy chica en otras, no tomé en ese momento dimensión de lo que estábamos haciendo, y entré a trabajar 15 horas por día, como todo el mundo ahí. Yo digo, lo primero que dije, esta gente está loca. Y esto, bueno, se trabajaba sin parar el trámite de la causa de la Cámara, tanto en lo que es la revisión de autos interlocutorios como las de sentencias definitivas, y a la tarde se hacía lo que tenía que ver con el juicio a las juntas, que ya las audiencias habían comenzado. Así que me tuve que encaballar a esa dinámica y pasar de ser un oficial de un juzgado de instrucción, que trabajaba mucho, pero a entrar en esta locura en la que pasaba de todo, no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando y había que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Por supuesto no con los medios que tenemos ahora, sino con las Remington y las Olivetti, papel carbónico y 10 oficiales primeros que nos retaban todo el tiempo, y una sola fotocopiadora, y gente que entraba, pasaban cosas raras, no raras en el mal sentido, sino que uno no entendía muy bien. Un día decían que habían puesto una bomba y salía D'Alessio y decía, no hay ninguna bomba, ¿no? Y yo digo, ¿cómo no hay ninguna bomba? ¿Qué significa esto? O sea, sigan trabajando que no hay ninguna bomba. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y a la tarde todo lo que era la audiencia, la preparación de la audiencia. Recuerdo los papeles de distintos colores para mi juez, con los testimonios de los distintos testigos, para preparar el interrogatorio, de lo que era básico, con lo cual iniciar, independientemente de lo que después surgiera de cada audiencia. Bueno, también recuerdo una cosa muy importante, que es una serie de cuestionamientos jurídicos que hicieron muchas de las partes, y formales que hicieron muchas de las partes a ese juicio, ya sea porque se llevó a cabo mediante un procedimiento instaurado por una ley posterior, porque era inédito, no estaba previsto que un tribunal civil de algún modo controlara, sustituyera a los tribunales militares en esa época. De modo tal que fue una gesta desde ese punto de vista muy discutida, muy controvertida por muchos sectores jurídicos, por supuesto del lado de los imputados como de la comunidad jurídica.
Esto de algún modo marcó, o me marcó a mí en algo muy interesante, que me parece a mí muy interesante, que es que el derecho no es perfecto, no es puro, no se realiza de una manera como está en los libros, sino que hay que ir, tiene cierto dinamismo y es proteico, ¿no? Es decir, hay que ir acomodando los principios jurídicos y las normas como están previstas a una realidad que es inconmovible, la realidad es lo que es. Entonces, basándose en eso, me parece a mí que se descartaron todos esos cuestionamientos jurídicos, pero me causa gracia ver los cuestionamientos de hoy en día, ¿no? De muchos juristas que cuestionan hoy en día la falta de prolijidad o algunas informalidades en los procedimientos judiciales, incluidos los de lesa humanidad. Es como que no tienen idea la proporción, la dimensión entre decirle a los que acaban de dejar el poder, los que tenían el poder absoluto, y toda una comunidad militar, cívico-militar, con un poder residual subsistente, decirle, nosotros los vamos a juzgar con esto, civiles, sin armas, los vamos a juzgar con esta papel que dice que hay un artículo nuevo en el Código de Justicia Militar que permite abrir una audiencia para revisar lo que ustedes estuvieron haciendo. Esto fue un cambio muy importante desde el punto de vista cultural. Eso sí me di cuenta en el momento de que algo estaba pasando. Y bueno, con el tiempo uno puede ver que cómo esto se discutió en todos lados, en el mundo entero, y que cada sociedad tuvo una solución distinta para estas situaciones, ¿no? La nuestra fue la de hacer juicios con tribunales ordinarios, con civiles, con algunos retoques mínimos, que no tienen ninguna importancia desde el punto de vista constitucional ni material en los procedimientos. La respuesta que se dio fue esa, y ese fue el juicio de las juntas, tiene ese significado para mí, además de otros que ahora voy a mencionar, es el abrir ese camino de enjuiciamiento de los hechos atroces de ese pasado, ¿no? de esa ventana de la historia. Por supuesto, esto va de la mano o está impregnado de que allí se discutieron hechos que no solamente que son atroces en sí mismos, sino que son crímenes que trascendieron la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los autores. Trascendieron completamente eso. Se discutieron cosas que de algún modo conformaron el Estado de Derecho moderno, el argentino, por lo menos. No fueron meros asuntos del pasado, como una reconstrucción histórica de cualquier proceso judicial, sino que conformaron un proceso de memoria que de algún modo significa o conforma el presente. Este es el valor que tiene esto. La significación del presente está signada por eso. Implica, por supuesto, que la sociedad no ha olvidado, no ha dejado pasar por alto esto, no ha quedado como algo anotado en una página de un libro de historia, sino que se le sigue asignando importancia, y esta importancia está reflejada en el hecho de asignar justicia, ¿no? De asignar justicia a esos hechos del pasado. Por supuesto, también el juicio implicó romper con una normalidad, como se suele decir ahora, la nueva normalidad a partir del coronavirus. Bueno, nosotros teníamos una normalidad después de cada golpe de Estado, y después de cada vuelta a la democracia, en la Argentina había una nueva normalidad, pero siempre había lo que era parejo, que es que no pasaba nada con los crímenes del pasado, o lo que pasaban eran cuestiones meramente menores o algunas investigaciones periodísticas. Esta normalidad que siempre establecían, esta nueva normalidad que siempre establecían los perpetradores, que dejaban subsistente esto, se quebró con este juicio. Se quebró completamente. Es decir, esto cambió completamente la visión. Hoy no hay chico de 20 años que piense de otra manera. Esto cambió completamente. Antes sí, lo sé porque yo en esa época tenía 25 o 27 años, o sea, sé perfectamente que esto, la gente de mi generación, nada, lo tomaba como algo bueno, pasó a ese grupo de gente, le pasó eso y ya está. Y no, esto cambió un paradigma sobre eso.
El juicio, ese juicio y todos los que se están desarrollando ahora son perturbadores, y en el presente se sigue disputando esa significación, ¿no? de lo que dejó el juicio ese y lo que van dejando todos los demás. Esto no terminó con la vuelta a la democracia el 10 de diciembre del 83, no terminó con el juicio a las juntas en diciembre del 85, ni con su confirmación por la Corte, ni terminó después de haberse sofocado 3 golpes de Estado que sufrieron Alfonsín y Menem, ni con los juicios actuales. No, la disputa por esta significación del presente continúa, es permanente, está todos los días en editoriales de algunos diarios, todos los días en alegatos de algunas partes, todos los días en presentaciones de todo tipo, de modo tal que es una cosa que todavía no está agotada desde ese punto de vista, no está terminada, ¿no? Han quedado algunas cosas en limpio que me parece que son un cambio cultural importante. Una de ellas es que, pese a que los reglamentos de la época militares lo decían, una de ellas es que las Fuerzas Armadas no son la reserva moral de la patria, lo siento, así se auto-identificaban ellos. También ha quedado establecido que las Fuerzas Armadas y de Seguridad no pueden hacer cualquier cosa para perseguir el crimen. Esto me parece también un cambio cultural importante. Que el Estado no puede perseguir a los ciudadanos si él no cumple con las normas que le exige a los ciudadanos que cumplan, es decir, lo que se llama la reciprocidad en materia de conformación política del Estado, de la sociedad jurídicamente organizada, que no es legítima la legalidad establecida a partir del quebrantamiento del orden constitucional, es decir, la lógica de violar la Constitución para restablecer la Constitución. Esto no va más, este pensamiento del estado de emergencia o del estado excepcional para poder restablecer una normalidad jurídica. Esto es mentira, ya ha quedado desvirtuado. Y también demostró el juicio que había un sistema normativo y de acción directa clandestino, paralelo al que se mostraba, ¿no? Esto me parece interesante. Como mencionaron Luciana y Pablo, sí, efectivamente en el juicio me tomé el trabajo de ir a ver un poco esto. Se ventilaron allí de los casos, de las cuestiones de hecho 94 a 99, 134 y 135, se ventilaron los casos de María Teresa García de Cuello, de Mari Rosa Rodríguez de Ibarrola, de Carlos Apesteguía, de Ubaldo Eloy Álvarez, de Osvaldo Enrique Fraga, de Jorge Mario Reutemann, de Jacobo Chester y de Gladys Cuervo. Le mando saludos a Gladys, espero que hoy no tenga ninguna intervención apocalíptica, ¿no?